Sorprendentemente, la saga de Avengers es bastante decente, pero la primera, como película independiente y comenzando una saga, es bastante deficiente. Y no porque esté mal hecha, sino que para entenderla con más facilidad y no perderte con el avance de la historia y la aparición consecutiva de personajes totalmente distintos, con diferentes habilidades, poderes y aparentemente magia, tienes que haber hecho tu tarea y haberte visto alguna de las otras películas de cada uno de los personajes que nos muestran en Avengers. O en su defecto, ser un enfermito y saber cada una de las historias de todos estos personajes de cómic. Pero en cualquiera de los casos, a nadie le gusta hacer tarea y lo ideal de una primera película, de una saga de películas, es que en la primera te den la suficiente información como para que tú entiendas absolutamente todo desde el inicio hasta el final de esta saga. Y es el punto por el cual Avengers no se puede considerar una buena película. Pero tomando en cuenta este tipo de fórmula que fue acuñada por los Vengadores, pasemos esto por alto. Y luego de eso podríamos decir y admitir que para esta ser una película novedosa, que en su momento de estreno aparentemente fue noticia en todo el mundo, que diferentes personajes de películas distintas de una misma franquicia se reúnan para darle origen a este grupo, era muy complicado de lograr satisfactoriamente, pero gracias a que los orígenes de los héroes en esta película se da por sobreentendido absolutamente, ayuda a que la historia vaya avanzando con un ritmo totalmente sorprendente, mostrándonos a un par de nuevos héroes, de los cuales no conocemos absolutamente nada porque no tenían contenido de películas o series de origen en ese momento, pero aún así se nos deja entendido muy bien de que estos personajes aparentemente secundarios iban a ser muy importantes en este grupo. Pero está vivo. Creemos que sí. Te daré toda la información cuando regreses, pero antes tienes que charlar con el tipo enorme. Luego Natasha va a buscar a Bruce Banner, que se tiene entendido que es alguien muy inteligente y que nadie quiere que se enoje. Hable con Fury, necesita su ayuda. ¿Me necesita en una jaula? Nadie quiere ponerlo en una... ¡Deje de decir mentiras! Luego nos dan una pequeña presentación bastante sencilla, simple, pero evidentemente muy referencial a su película de origen. ¡Tengo que llevarlo al agua! Luego nos muestran a Iron Man, que debería ser el héroe más conocido hasta este momento. Señor, temo que insiste. Que no te intimide, Jarvis. Se reúnen todos por primera vez y van a su primera misión. Y de repente en ese momento aparece Thor, del cual sí podríamos tener algún tipo de contexto anterior, porque se menciona que es evidentemente una referencia al dios que todos conocemos, debido a que también su hermano Loki se presenta como el villano al inicio de la película. Así que hasta ahora todo va bien, una cadencia de presentación nada aburrida, personajes que se ven poderosos y muy interesantes, y otros los cuales se entiende que son importantes, pero si eres una persona que no le gustan los cómics, sí te genera curiosidad de saber cuál es su superpoder o en qué son tan hábiles. Y el villano aquí para la introducción de Avengers creo que es perfecto, no porque sea un gran villano, sino porque es la representación del villano más sencilla. Un villano que hace cosas malas simplemente para generar respeto a partir del miedo. Simple y evidentemente porque... Solo hablas de paz, pero asesinas por diversión. Es por ti que me siento muy desesperado. se ve que tiene un trauma de niñez y se deja entendido que Thor, su hermano, es el que es perfecto y Loki es la oveja negra de la familia. Los dos crecimos juntos. Jugamos juntos, peleamos juntos. ¿Ya olvidaste todo eso? Fui una sombra tuya. Siempre a la sombra de tu grandeza. Sencillo, simple, perfecto para primer boss de esta película. Y lo interesante con Loki es que para compensar su falta de poder, le entregan un ejército alienígena, que tampoco es muy poderoso, porque simplemente es mucha cantidad que superar a las defensas de la Tierra hace que su defensa sea agobiante, porque el enemigo parece interminable. Y no me parece mal que estos enemigos alienígenas sean totalmente irrelevantes como amenaza, porque así en las posteriores películas, como en un juego, que como bien sabemos, los buenos juegos y las buenas películas van mucho de la mano, y eso ayuda a que en la siguiente película se pueda haber una amenaza mucho más imponente. Así que Avengers es un buen comienzo, el cual como tema principal tiene la consolidación del equipo. Pero Avengers verga de Ultron, me parece casi perfecta. Y sí, es casi perfecta bajo los estándares de los live action de Avengers. Y no me vengan aquí a tratar de comparar con el Ultron de los cómics, porque el Ultron de los cómics está en los cómics, no en la película. Y porque a tratar de adaptar en una escala mucho más semejante los cómics a la película, no sería imposible, pero sería muy complicado para una segunda apuesta de esta película que en su primera entrega generó muy buenas opiniones. Aparte que sería muy costoso, y evidentemente que justificar que este grupo de 6 personas, por más que sean superhéroes, pudieran ganarle al Ultron de los cómics sería totalmente ilógico e inútil, porque en los cómics no solamente son 6 superhéroes que están a cargo de todo el mundo
mundo para poder contraponerse a Ultron. Muy aparte de que el Ultron de los cómics ya tuvo mucho y bastante tiempo para hacer del mundo su mundo, lo cual en una película dar saltos temporales tan largos tampoco lo haría tan digerible en poco más de 2 horas. Además que para compensar los lloriqueos de todos los fans que únicamente quieren ver exactamente una copia del cómic en el live action, ya siendo esa sola idea estúpida, pero a cambio de eso les dieron What If, para que vean qué es lo que hubiera pasado si es que Ultron en verdad hubiera sido tan fuerte como lógicamente debería haberlo sido. Y es así que también que en What If, para tratar de solucionar el problema de Ultron infinito, tuvieron que pasar muchos guionazos para poder desaparecerlo como villano principal. ¡Ataquen con todo! ¡Que ni siquiera pueda pensar! Y los guionazos nunca ayudan a tener un buen producto, sino que solamente hacen más ficticio lo ya ficticio. Así que volviendo al verga de Ultron, tiene todo el sentido del mundo que en esta película los Vengadores hayan tenido que correr contra el tiempo para tratar de solucionar este problema inmenso que era la inteligencia artificial Ultron. También obviamente con un poquito de la mano del guión. Pero ahora sí, metiéndonos al punto, el inicio de Ultron es perfecto, porque nos dan lo que esperamos en una película de superhéroes: acción y consecuencia con su película anterior, ya que en esta vemos que la consolidación del equipo ahora sí se toma en cuenta, ya que la coordinación que tienen en el equipo para poder desarticular esta banda de criminales es digna de los policías de mi país, que desarticulan la banda criminal de 2 pasteleros que se dedican a inhalar sustancias no legalizadas y también vender un poco de esa mercadería para poder seguir sustentando su vicio. Y eso mi querida fuerza policial le denomina gran desarticulación de banda criminal. El operativo denominado Marvel permitió decomisar 3.250 paquetes pequeños de pasta. Con los Avengers es básicamente lo mismo. Luego de esto nos presentan un personaje totalmente secundario, pero muy importante, con una tecnología de creación de tejido que aparentemente solo va a salvar a un integrante del equipo, pero después, como en las buenas películas, es usada para el desarrollo final de la trama. Cuanto menos el inicio de la película sí contaría como un 10 de 10. Sí me divierte. Es gracioso que no entiendas por qué era necesario. Tony, tal vez sea mejor no empeorar las cosas. ¿En serio? ¿Tú ruedas igual que un perro cada vez que alguien gruñe? Solo cuando he creado un robot homicida. No fue así. Y ahora también nos muestran la evolución del genio más idiota del mundo Marvel, Tony Stark. ¿Quieres que creemos inteligencia artificial y no quieres decirle al equipo? Sí, es verdad. Ya no tenemos tiempo para el gran debate moral. En la anterior película ella se comportaba como un total imbécil, tomando todo a juego y poniendo en riesgo la vida de personas simplemente porque él creía tener el control. Pues te prometo un ambiente sin estrés, sin tensiones, sin sorpresas. ¡Au! Oye. Un segundo. Sí sabes controlarlo, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto? ¿Música jazz, tocar los bongos, herbolaria? ¿Todo es un chiste para ti? Sí me hace reír. Y como en la primera película nos demuestran, no fue así. Y en esta película tampoco fue así, porque en consecuencia de su no maduración como persona, ahora en esta película sí es responsable de la casi posible catástrofe y creación del Ultron infinito. La extinción de los Vengadores. Y luego de ver las acciones del héroe más sobrevalorado del mundo, conocemos la ideología de Ultron, la cual nos parece una locura, pero poco a poco, en esta película, y en las consecuentes otras películas de los otros héroes, y en la siguiente película de estos mismos héroes, nos daremos cuenta que la ideología de Ultron no sonaba tan descabellada. Dame un segundo. Hace nuestros tiempos. Esto es demasiado. No querrán que... Oh, no. Luego Ultron logra escaparse por la red, lo cual lo hace prácticamente inmortal. Y desde ese momento hacia el futuro, los Vengadores lo tenían prácticamente todo perdido, porque había manera de desaparecer físicamente Ultron, pero mentalmente este ya era omnipresente en todo el mundo. Salvo le puedan meter algún virus global, que sería la respuesta más sencilla, pero a cambio de eso, aquí, gracias al guión, Thor tuvo una visión que le ordenaría dar vida a Visión, el cual casualmente era el único que podía desconectar de la red al Ultron inmortal. Así que en este caso, y luego de haber sido creado el cuerpo perfecto para Ultron, con la máquina creadora de tejidos que vimos al inicio, pero Ultron no pudiendo fusionar su mente con la de la gema, solo quedaba convertirse en una musculoca de vibranium y tratar de forzar la extinción masiva para acelerar la evolución. Y como dije al inicio del video, solo 6 héroes no son suficientes como para poder combatir a Ultron inmortal, y luego de la adición de Visión y del arrepentimiento de los gemelos, ya con este nuevo grupo un poco más macizo, sí aumentaban las posibilidades de poder ganar. Y oh casualidad, al mismo estilo de Goku, Krillin y Freezer, la desvivisión de Quicksilver despertó el modo Saiyajin de la bruja para que en el último minuto Ultron no pudiera concretar su plan. Lo terminen de defenestrar como si fuese una lata de leche, y el cochino buen guionazo de Visión, ahora no entiendo a dónde se lo llevó, porque yo no vi el cadáver. Y muy importante también, Visión menciona que no tiene intención alguna de desvivir a Ultron. No deseo aniquilar a Ultron. Él es único y está sufriendo.
así que aún tengo la pequeña esperanza de poder volver a ver Ultron aún más musculoca, aún más inmortal y aún más infinito, y así pueda concretar el plan de desaparecer a los Vengadores, porque él como un visionario pueda deducir el futuro y darse cuenta de que muchos de los problemas futuros son 100% generados por los Vengadores, y no en consecuencia de la pelea con enemigos, sino que 100% generadas por algunos de estos integrantes, totalmente de gratis, totalmente absurdas y en más de una ocasión y de la misma forma. Así que bajo este concepto sí merecerían darle desvivisión masiva a todos estos pseudohéroes que casualmente son los más admirados. Y no nos olvidemos que en esta película también tenemos una de las mejores peleas, más divertidas, más entretenidas, más visualmente impactantes y más memorables que podemos ver en el cine de superhéroes. Y solamente de un 1 versus 1. Así que yo considero, y sin temor a equivocarme, Avengers vs Ultron es de las mejor construidas y mejores películas que existen hasta el momento, superando ampliamente a su predecesora, ya que esta usa los mismos personajes de la primera entrega, agrega nuevos, a los cuales les da una explicación sencilla, motivaciones simples, que son lo suficientemente rápidas como para entenderlas y darles un sentido en toda esta película. Y para nada es necesario hacer tarea de verte otras 800 películas antes de ver Avengers para poder entenderla. Así que con ese punto de análisis de una buena película, Avengers vs Ultron sí es superior a Infinity War. ¿Quién? Y sí, porque Avengers Infinity War comienza dando por sentado de que tú ya hiciste tu tarea y viste Thor Ragnarok para poder entender qué es lo que le está pasando a Thor y su tripulación luego de que llegara Thanos a su nave. Que ok, no es 100% necesario entender el por qué Thor es un pirata, en qué momento Loki ya parece haber hecho las paces con Thor, por qué están en una nave, por qué está Hulk en la nave y por qué Heimdall está ahí atrás tirado como basura. Tal vez eso no es 100% necesario de entender, pero bajo el concepto de película buena, depender de una película totalmente ajena a Avengers ya le quita puntos, porque esta Avengers no es evidentemente una secuela de Avengers Era de Ultron, es una secuela de todas las otras películas que pasaron entre Avengers Era de Ultron y Avengers Infinity War. Lo que sí es rescatable de esta primera escena es el villano que ya vimos en una postcréditos de la anterior Avengers, que se sobreentiende que es el malo malote, que está reuniendo piedras que brillan junto con unos hijos que no son sus hijos, al mismo estilo de Barba Blanca y toda su familia, y para demostrar la maldad de este malo malote, como si fuese un pollo le quiebran el cuello a Loki y al parecer esta vez sí lo dejaron más frío que el gigante de hielo, y esto bajo el subtexto de que Loki nunca muere, sí es impactante y muy significativo para la presentación de estos villanos. Así que con sus malos y buenos, la introducción es bastante decente. Mandan a Hulk para dar aviso, nos explican qué son esas piedritas brillantes que Thanos tiene en el guante, y entendemos que al ser este el objetivo de Thanos, toda esta película se va a encargar de que Thanos no obtenga las gemas. Y de aquí hasta un muy buen punto de la historia, básicamente es full fanservice para que los fans vean escenas de acción de sus personajes favoritos peleándose con sus villanos favoritos, tal cual los primeros villanos de un videojuego, dejando para el final y como cereza del pastel a Thanos. Y un punto muy importante para tratar de ejemplificar de una manera sencilla el cómo un espectador que no ha hecho su tarea, porque no debería hacerla, ya que una buena película debería sostenerse solo con la misma película y en su defecto, si es que esta es una secuela, apoyarse en su precuela. Nosotros las personas decentes seríamos como Hulk cuando le explican que Iron Man y el Capitán América se pelearon. No entendemos absolutamente nada, más que Thanos es el malo y mis amigos tal vez todavía siguen siendo mis amigos. Tony, llámalo. Es que no es tan fácil. Es que hace mucho tiempo que no hablamos, ¿verdad? No. Ya no hay Vengadores. Nos separamos. ¿De verdad se separaron? Luego Thor aparentemente sobrevivió a la desvivisión de su nave y se encuentra con los Guardianes de la Galaxia, los cuales tienen de las 3 mejores películas de superhéroes en Marvel. Pero nuevamente, si no viste estas películas, no tienes ni la más mínima ni fucking idea de quiénes son, más que aparentemente buenos. Luego fanservice, recuerdo de relación del bueno con el malo, primera demostración y spoiler de que un grupo que no se entiende bien y que no está bien organizado, jamás en la vida va a poder hacerle frente a Thanos. Más personajes que no deberíamos conocer, más fanservice, tensión de una relación padre-hija, y por fin llegamos a un punto importante en el cual nos dejan entendido que la única persona capaz de empuñar el arma que puede desvivir Thanos, como si de cortar berenjenas se tratase. Seguimos con una de las partes más graciosas en la película. ¿Dónde está Gamora? Así, te tengo una mejor. ¿Quién es Gamora? Yo tengo una mucho mejor.
¿Por qué es Gamora? Dime dónde está. Fin de la relación tensa de padre e hija, la dosis de esperanza que no podría faltar en las películas de héroes y mucho menos en las de Disney. Más fanservice, pero este sí es importante, porque aparecen bestias mucho más poderosas, porque estas sí complican a los héroes, que de ninguna manera iban a poder acabar con las bestias si es que no fuese por la aparición de Thor y el Matatanos. Segundo spoiler y demostración de que nuevamente un equipo no organizado y no preparado no va a ser suficiente como para poder acabar con el villano. Fanservice feminista, no. Y aún se mantiene la esperanza de Disney de que ningún héroe caiga en batalla y todos vivan felices por siempre. Instantáneamente volvemos a perder la esperanza porque le entregan la gema a Thanos, pero se tiene entendido que el Doctor Brutazo extraño está tratando de seguir el único camino que los podría llevar a la victoria, ya que en todos los futuros que vio, solamente en uno ganaba. Llega Thanos y demuestra lo que ya se nos dijo, de que un grupo no organizado y que no se entiende, jamás le iba a poder ganar. Un poquito de dosis de amor verdadero, que implica sacrificar al amor de tu vida, e inmediatamente Thanos demostrándote que de amor no se puede vivir. Así que como no puedes vivir, mejor te desvive. La esperanza de Disney se acaba inmediatamente, pero se te vuelve a vaciar toda la esperanza en la cara porque aparece Thor con su matatanos. Pero te vuelven a quitar la esperanza porque Thor no apuntó a la cabeza. Debiste apuntar a la cabeza. Chasquea los dedos y todo se hace en polvo de estrellas. Increíble y sorprendentemente, Disney volvió a sus orígenes y desvive a personajes en sus películas para hacerte sentir el verdadero dolor, demostrándonos que así se genera hombres de verdad, no bebitas que creen que sus acciones no obtienen consecuencias, que no todas las cosas se solucionan con amor y amistad, que un trabajo en equipo improvisado no es necesario para acabar con la maldad personificada. Consecuencias reales a la secuencia de malas acciones y malas decisiones que te llevan a la pérdida irremediable de tus seres queridos y de la mitad del universo. O bueno, eso al menos pensaba, porque después sacaron Endgame y mandaron todo esto a la mierda porque el mensaje y gran final que te dan en esta película lo quitaron con 3 horas de aparentemente la última película, que sería equivalente a limpiarte el trasero y con ese mismo papel luego limpiarte la nariz. Por más que haya sido 100% necesario haber hecho mucha tarea para poder entender Infinity War, esa película hubiera sido un gran final, porque Vengadores Endgame es el fanservice hecho película. Nos dan a todos los héroes y ex villanos llevándose bien, gracias al luto, todos tratando de mejorar el mundo en el que viven, luego de la pérdida de sus seres queridos, para luego solucionar todo con el único Deus Ex Machina posible: viajes en el tiempo. Podemos volver a encontrar las gemas antes que Thanos, y Thanos no tendrá las gemas. Problema resuelto. Así no es como funciona. Fue lo que entendí. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién les dijo eso? Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escape al Futuro. Viajes, 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 solucionan todo y al final todos son felices para siempre. Menos los que querían a Natasha y los que querían a Gamora. Y así con todo esto terminan de limpiarse la nariz con el papel que se acababa de usar. Y sí, lo peor no es el Mickey Mouse que aprieta el botoncito para que Bergatman aparezca mágicamente a salvar el día, porque al menos la aparición de ese Mickey Mouse da sentido a lo que dijo Doctor Idiota Strange cuando mencionó que solo en un futuro podían ganar, porque si la probabilidad era tan baja y tan increíble de que se pudiera seguir ese camino para que al final triunfen los héroes, esa incredibilidad se ve representada en Disney y Mickey Mouse apretando el fucking botón. Así que eso es lo único que me hace sentido de toda esta película, y ya no sé para qué harían otra película, porque auguro que esta nueva película de Avengers Doomsday va a ser indiscutiblemente mala, terrible. Otra película mala sin alma, guiada únicamente por la nostalgia y la loca necesidad de ganar aún más dinero de un producto que ya hace mucho tiempo está más que muerto, porque se nota la desesperación de querer salvar este producto millonario, que con Doomsday es muy probable que llegue a obtener lo que buscan, los millones. Y el cine y el arte, ¿a quién le importa? Es Disney.